¿Ya empezaste? Claro. Como siempre avisando igual. Pero si te hice una cuenta regresiva. ¿En serio? Mel, te acabo de hacer una cuenta regresiva. Te dije 3, 2. Y el 1 no lo dije porque la idea es que no. ¿Qué hacer? Es decir, Pero estoy sosteniendo un celular, no puedo bailar. entonces también. No puedo masticar chicle, no puedo cruzar la calle a la vez, no puedo. Son cosas que a veces no te superan. A mí la cuarentena me hizo muchas cosas. Un interés insuficiente. No, chantaje emocional no. Lo siento, es lo único que mi mamá me enseñó a hacer. Shout out a tu vieja. ¿Venís por acá seguida? Sí, últimamente más. Cuéntame esa cuarentena. Ah, ¿para eso a mí o a la Sí, gente que está entrando? Porque hay 17 personas. Ah, hola. Bueno, hoy en vez de recomendar películas o series o libros, Voy a mirar a cámara por 5 minutos seguidos. pensé que lo mejor que podía hacer era todo esto que están viviendo es, o sea, no estoy con tantas ganas de vivir como otros días. Uy, En realidad tuve muchas ganas de vivir. Esta cuarentena me está dando bastantes ganas de vivir. No sé por qué, supongo que es el caos. El fuego afuera está ardiendo como el fuego yo creo que es adentro. que todo se quedó en pausa. Sí, y eso me produce placer. Y sin embargo no es pausa, sino que es como... Está en pausa, pero las cosas siguen escalando y vamos a poner play y se va a ir tropezando todo. Pero bueno, nada. La cuestión es que la razón de mi bronca hoy es que con Pau estamos cometiendo el error de meternos en Facebook Ah, para no. ver los comentarios. Porque de Bueno, repente- aclará. ¿Qué pasó? El otro día subí encima como a las 10 de la noche Sí. el fanzine de Hablar Sucio. Que dije, uy no, me re olvidé de subir esto a Facebook. Y dije, bueno, lo subo de onda porque en realidad no hay nadie en mucha Facebook. comunidad. Tipo, se estaba yendo la gente. Porque, ¿quién mierda quiere estar en Facebook? Arre acá porque Instagram es de Facebook. Pero no pensemos en eso por 2 segundos. Mark Zuckerberg, Y la cuestión es Zuckerberg. que lo publiqué y dije, bueno, que sea lo que sea, y me fui. Ujú. Pasaron 2 días y de repente fue como, che, se está metiendo gente, me están llegando notificaciones. Muchas. Onda, estuvimos 2 horas contestando mensajes. Ayer, Y antes del seguimos vivo. llegando. Hoy me levanté a las 9 de la mañana y contesté hasta las 12 de la noche. ¿Te imaginas? Realmente. Bueno, igual, hasta las 12 del mediodía, más de 80 mensajes, no sé, estoy agotada. Y por si yo quería, tipo, pasarla peor, me metí a ver los comentarios de Facebook. Y bueno. O sea, los mensajes que nos llegan no son mensajes tipo, qué buen trabajo. No, bueno, sí. Hay algunos. No, sí, hay eso es algunos. mentira. Ah. Llegan muchos de esos. Pero- Pero es que los que llegan, que son tipo malditos, son tipo muy malditos, muy venenosos. Oh, el agotamiento mental me dio, no me dio migraña, pero me dio mucho malestar físico. O sea, podría ser una tesis, o sea, podría ser un vivo, una tesis, además. Yo Podría puedo ser hacer un una vivo tesis de eso. de como las falacias y los microfascismos y fascismos que habitan los comentarios que nos hacen. Porque lo puedo vivir como por aristas, como el problema con el lenguaje neutro, Sí. la RAE, o sea, ¿por qué es que... Hoy, la harta de que me pongan la RAE, ¿qué verga me importa? ¿A quién mierda le Vos pensás que si yo estoy poniendo con E, a mí me importa la RAE, aunque me pongas un link, yo no te lo pienso abrir. No te lo pienso abrir y no me importa. Porque claramente me lo estoy pasando por el orto 3 veces. Dios. Harta. Y harta de que me citen partes del fanzine como si eso me jode. O sea, me jode porque es como... ¿Lo escribí yo? Ah. Sí, ¿querés apreciar el buen guión que escribió Mel? Bárbaro, pero la verdad es que no son... me estoy alzando la voz. Ah. Pero, o sea, para que sea una idea, llevamos tipo 2 días en donde simplemente nos mostramos comentarios
y nos Y- enojamos. Y yo ya pasé un momento donde directamente ya no me estoy tomando las cosas en serio. Porque me tiran comentarios de la índole, la sexualidad no es para eso. Y me parece fantástico, porque ya estoy como, por favor, persona que entendió todo. ¿Qué es la sexualidad? O sea, ¿para qué funciona? O sea, Foucault se escribió como un montón de libros sobre esto, pero supongo que vos volviste mucho más que el resto de nosotros y sabés para qué es la sexualidad, o sea, que explicanos. No, Tipo, te doy un igual, espacio. mis favoritos son los que dicen... ay, tuve una laguna Que mental. te dicen pupitas, pero son feministas. Ay, Ya. ese fue muy bueno. Ese Se tipo empatan fue la tanto. gota que rebalsó el vaso. Como, ay, encima, tipo, traición desde adentro. No te jode el lenguaje neutro, pero si vamos sin un contexto contenido y consensuado, digo putita, te rompe la. No. Igual, ¿quién mierda te dijo que somos feministas? Ah, o sea, tenemos, Claro. tenemos transfeministas en varios lugares. Es real. O sea, es un tipo de. Sí, no sé. Discusiones. Ups. El tema es que yo abandoné y me olvidé de cambiar, ¿no? No sé, no tuvimos esa discusión todavía. Pero yo ya, post-feminismo, se llama mi estilo de vida. Bueno. No puedo más, voy a cortar. Quería aprovechar para las Nada, personas bueno, que- pero igual nos llegaron muchos de otros mensajes muy buenos, muy lindos y los estuvimos respondiendo y la verdad gracias por todo eso, tanto por Facebook, tanto por Instagram y los apreciamos, posta. Aunque haya despotricado acá recién, y Mel también, tipo, sí, bueno, Solo no nos bancamos a los tres. sí. Y para quienes leyeron el fanzine de Hablar Sucio, quiero que sepan que está el de Imen, que es el mismo personaje. ¡Tará! Ratas. La ratita acá es la ratita de acá. Y tiene un gorro, porque en el próximo fanzine tiene este gorro, que es un fanzine que ya empezamos pero que no está terminado, de anatomía vaginal. claro. Que van a un museo. Es verdad, claro, yo recuerdo esos bocetos. Van a un museo y se pega un Indiana Jones ahí. Es verdad. Nada, sí. Pero nada. Por eso, si quieren seguir la narrativa, en el de vulvovaginal tal vez aparezca Osite. El tema es que Osite va a ser quien explique las cosas más relacionadas con BDSM, mientras que a Ratita va a explicar más cosas fisiológicas relacionadas a anatomía, etcétera, etcétera. Para que vean que a veces es al voleo, pero otras veces para nada. No. Tienes razón. Detrás, y un detalle que amo es que la ratita está en pareja con esta gatita. Y esta gatita la podemos ver teniendo un trío con una pareja. Sí, y es muy Claro. lindo. Es muy graciosa esa parte. Con la colegiala. Pero bueno, sí. Si tienen Eso. alguna pregunta sobre los fanzines la pueden hacer ahora. Y si no, empezamos con la eyaculación. Sí. Preguntas que pueden tener sobre fanzines y que tal vez no las hagan, pero por las dos las hago, aunque nada, qué sé yo, las quieren saber, yo se las voy a decir igual. ¿Dónde pueden conseguir el fanzine? El fanzine lo pueden conseguir en la tienda que tenemos online, el link está en el perfil. También si no pueden realmente pagar el fanzine, nos pueden escribir, pasarnos un mail y se los enviamos. No sé, que estoy re dispersa. Me hizo muy mal todo No sé escribir. el No. eyaculación. Oh, no. Dije, es una L. Tengo dislexia. Bueno, eso, y por otro lado, bueno, esto se descontrola un montón. Y juro que bajo serio. ¿Vieron cuando les dije que algunas cosas son al voleo? Mi vida. Esta es una. Bueno, eso, y por otro lado, estamos haciendo vivos hace ya 9 días y estamos pensando que si quieren, si pueden, si les gusta, no sé, todas las palabras que quieran usar para eso, poner a disposición nuestra cuenta de Mercado Pago por si quieren alguien colaborar a la gorra, cualquier monto que deseen. Y al final del capítulo decimos sus nombres en voz alta y les dedicamos una paja. Ay, yo no sé si me comprometo tanto.
Les mando un beso. Quienes donen pueden decidir el tema del próximo video. Quienes donen les muestro tipo una foto de mi pie para toda esa gente que quiere verme la cara. Tipo de a poquito. Hoy lo estuvimos hablando, voy a ir revelando partes de mi cuerpo. Ya conocen mi pulgar. Y mis piernas, el otro día me mataron las piernas. Ah, verdad, sí, quítate las piernas. Bueno, ahora sí, ¿cuántos somos? 44 personas. Es un gran número. Vamos Sí. a empezar a hablar de eyaculación. Y casualmente agarraste Polly que ya tiene una apertura. Sí. Hay que lavarlo a este señor también. Sí, hay que hacerle muchas cosas. Bueno, vamos a la eyaculación. Hay un montón de mitos, dudas y preguntas en torno a la eyaculación. Algo interesante es que los primeros estudios más o menos serios sobre eyaculación se pueden encontrar más o menos alrededor del 2003. Sin embargo, ha habido un montón de especulaciones. La realidad es que las personas vaginoportantes eyaculan desde que hay vaginas. Hay como mucha mística y muchas cosas, y hay muchas historias que subyacen a esto. Voy a contar una de esas historias ahora en breve. Y voy a avisar previamente que es una historia que tiene que ver con racismo, colonialidad, genocidio y violencia sexual, así como tortura. No voy a dar detalles de ninguna de estas cosas, en el sentido de contar cómo se hicieron muchas de estas cosas, pero sí voy a contar un poco la historia porque me parece importante y porque tiene que ver con algo que vamos a hablar ahora. Hay dos tipos de eyaculación, ¿sí? Está lo que tradicionalmente se llama squirt, y que usamos esa palabra, o sea, el squirt es como se le suele decir muchísimas veces en el porno y en inglés, pero me parece que para poder identificar pedagógicamente las diferencias, está bueno poder decir squirt y eyaculación. Entonces, vamos a tener la eyaculación y el squirt. Y estas se van a diferenciar. Cuando hablamos de eyaculación, muchísimas veces vamos a estar hablando de un líquido, ¿sí? Que va a tener muchísimas enzimas, nutrientes y proteínas similares a los que tiene el presemen de las personas con pene. Y va a tener un poco de fructosa también, y va a salir de lo que se denomina próstata en las personas con vulva y con útero. Que vamos a, o sea, voy a aclarar algo para no dar tantas vueltas y decir directamente a personas con vulva. Hay muchísimas personas que pueden no tener esta próstata, ¿sí? Obviamente que si, aunque siguen habiendo estudios con respecto a personas que obtuvieron una vagina más tarde en su vida, es real que también las mujeres trans e identidades vulvoportantes trans también pueden eyacular. La situación acá es que hay todavía muchísimo más para saber sobre cómo funciona eso, también en personas que nacieron con vulva, ¿sí? Entonces, como para aclarar que va a haber diferencias, porque las personas que nacieron con vulva y con útero probablemente tengan otro tipo de eyaculación, o van a tener una próstata, que en el caso de las personas que tuvieron una vulva más tarde o que tuvieron una vaginoplastía, no van a tener esta próstata de la misma forma, ¿sí? Entonces, esta próstata también tiene que ver con cómo es que se forma el feto, o sea, estas son las teorías que se sostienen, más que nada, que es que uy, se me salió un árbol. Cuando se está formando el feto, esto es embriología y estoy explicando como bastante resumido, algo que es mucho más complejo. Cuando se está formando, de acuerdo obviamente a las lecturas que vaya a hacer nuestras enzimas de nuestros cromosomas y un montón de otras cosas, se va a formar a lo largo de las semanas este cuerpo.
Va a depender muchísimo si es XY, si es XX, si es XXY, lo que se vaya a formar. Pero hay una cosa que hay en común, que es que en el inicio hay solo un agujero, ¿sí? Al que llamamos cloaca. Ahora, mientras eso se va formando, una de las cosas que se notan mucho en lo que es antropología evolutiva, psicología evolutiva y sexología evolutiva, es que el cuerpo le cuesta demasiada energía cambiar las cosas. Entonces, por lo general, simplemente las transforma o las reacomoda. Entonces, muchísimas veces, en especial quienes laburamos con teoría queer desde sexualidad humana, planteamos como el hecho de que no hay nada distinto en los cuerpos. Hay simplemente cosas acomodadas de formas distintas, ordenadas de formas distintas. Entonces, la próstata es la misma, solo que está acomodada de distinta forma y funciona de distinta forma en distintas corporalidades. Entonces, ¿qué pasa con esta próstata y qué tiene que ver con esto, con la eyaculación? Algo importante para las teorías postestructuralistas, como la teoría queer, que también viene a replantear un montón de otras cuestiones, es que si la próstata es la misma, está acomodada en distintos lugares, lo que sabemos con respecto a la eyaculación es que en realidad, somos muchísimo más parecidos de lo que pensamos, y que el sexo biológico es una gran mentira. Tan, tan, tan. Entonces, eyaculación. ¿Por dónde sucede esto? Si vemos un dibujo de una vulva, vamos a ver que hay, por lo general, si lo vemos de frente, vamos a ver que hay 3 agujeros. El ano, la apertura vaginal y arriba la uretra, ¿sí? Que se encuentra afuera, o sea, si vemos un dibujo, saber que esta es la apertura vaginal y la uretra está como por ahí. Acá hay un espacio que está el clítoris. Esto puede estar más o menos arriba, a veces hay como un poco, depende de dónde esté, puede haber... normalmente está entre 2 hasta 2 centímetros, entre 2 centímetros, 2.5 centímetros alejado de la entrada vaginal. Esto es muy interesante porque la primera persona en medir la distancia entre la uretra y la apertura vaginal fue la bisnieta de Napoleón Bonaparte. Y lo hizo porque se dio cuenta de que no acababa como escuchaban sus amigas acababan cuando tenían penetración. Y como Freud y muchísima gente que laburaba con sexualidad en esa época seguían sosteniendo esta idea de que el orgasmo vaginal era un orgasmo más maduro y que el clitorial era inmaduro e infantil, esta flaca quería saber qué pasaba y una de sus teorías es que en realidad no existía el orgasmo vaginal, sino que todo dependía de la distancia que estuviera la uretra de la entrada vaginal y la distancia que estuviera el clítoris de la entrada vaginal. Bueno, más allá de eso. Entonces, tema de la uretra. La uretra tiene a los costados lo que se llama glándulas paruretrales. Son muy pequeños orificios que se encuentran a los costados y que caen en esa misma uretra. Estos orificios dan a esta glándula y normalmente le llamamos a esta glándula históricamente se la ha llamado glándula de Skene, que se escribe así. No confundir con esquere. Sí. Y eventualmente las reapropiaciones del feminismo decolonial lo hemos llamado glándula anarca. Algunas personas lo pronuncian anarcha, yo no sé, lo pronuncio anarca porque me gusta. Porque no me importa lo que otra gente diga. Bueno, acá viene la historia. Skene es la primera persona que va a plantear que esta cuestión de que hay una glándula prostática. Y un detalle que también me gusta un montón. La estructura interior del clítoris no se termina de analizar e identificar hasta más o menos el 96. En el 66, Estados Unidos llega a la luna. Siempre me gusta parar un segundo y decir, la gente tipo salió de este planeta para buscar otros planetas antes de que revisar si había un clítoris ahí. Como onda, ¿qué les pasa? ¿Cuáles son sus prioridades? O sea, todo bien,
Pero, o sea, crearon un cohete masivo. O sea, está bien que todo esto responde a un montón de otras cosas, ¿no? Guerra Fría, bla, 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 bla. Pero onda, loco, estaba ahí. Estaba ahí, no estaba lejos. O sea, 500.000 de personas tienen, mucho más tienen un clítoris. Bueno. Sí, definitivamente más de medio millón. Más de 500.000 de personas. Bueno, Voy a decir el número que parezca más grande. Medio millón, no, para. 3 billones de personas, no sé cuánta gente hay en el mundo. Bueno, entonces. Ay, ¿apagaste el aire? ¿Dónde quedó? Vos apagaste el aire. ¿Yo apagué el aire? Bueno. Bueno, entonces, volviendo a la historia. Skene ¿por qué se cambia a Anarca esto? Y como dijimos el otro día, ¿por qué ya, por ejemplo, no se le dice más glándulas de Bertolini, sino que muchísimas personas decimos glándulas de Bexy, etcétera? Bueno, alrededor de 1800 existió una persona que se llamó Marion Sims. Marion Sims en 1700, fines de 1700, 1800. Este chabón, Marion Sims, ¿alguien quiere que lo escriba? Bueno. Escribilo. Se llamaba Marion Sims. Si me acompaña el foco. Es Marion J. Sims. No acompaña, Sims se lo considera, esto me parece vital, el patriarca de la ginecología, lo cual tiene mucho sentido. Y este chabón es un médico de Texas y hacía muchísimas de sus prácticas en plantaciones de azúcares, que en esa época, como sabemos, estaban en situación de esclavitud y apartheid todas las personas racializadas, todas las personas negras y marrones, entre otras identidades. Y Marion lo que le va a dar el término de patriarca es que va a resolver un problema de la época que eran las fístulas vaginales. Las fístulas vaginales siguen existiendo, es una perforación que se produce en el canal vaginal o en los intestinos que hacen que haya pérdidas o filtraciones, infecciones y por ende muertes. Oh, no. Y que en esa época era muy común que sucedieran producto del parto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, en la mentalidad de la época, y este es el problema que Marion quería resolver, sus amigos, señores feudales y terratenientes, que pagaban por tener esclavas, mujeres africanas, que estaban siendo desterritorializadas y llevadas a estos campos de azúcar, morían en el parto, entonces no podían seguir dándoles claves. Entonces, obviamente, en esta visión terrible, racista y genocida, hay que resolver el problema. Y también hay que resolver el problema porque la clase alta, blanca, supremacista de la época no quería morir en el parto. Entonces tenían que resolver el problema de las fístulas. Entonces, ¿qué va a hacer Marion Sims? Va a decirle a sus amigos terratenientes que le den sus esclavas para operar sobre ellas sin anestesia, porque aunque la anestesia se descubre y se empieza a utilizar a la mitad de sus estudios, y aunque todavía existía el éter, hay esta noción increíblemente racista y que hasta sigue persistiendo hasta la fecha de que las personas negras, afro, marrones, no sienten el dolor como la gente blanca, entonces no necesitan anestesia. Ok, sabemos de 12 de estas mujeres y solo sabemos el nombre de 3, que es Anarca, Lucy y Betsy. Y en lo que se considera como un parricidio histórico, en el sentido de muchísimas movimientos ginecopunks, feministas, marrones, antirracistas, han querido recuperar estos nombres y han decidido sacar los nombres que ocuparon hombres cis blancos de los institutos médicos en la educación y del nombramiento de las partes vulvovaginales y ponerles el nombre de las personas que sí desean recordar y de las historias que sí quieren recordar. Y, por ejemplo, recién en el 2012, después de muchísimos años de petitorios,
se logró durante la administración de Obama que se sacaran las esculturas de los bustos de este chabón, que tenían un montón de universidades, tipo de su cara, en lugares, que estos bustos los hizo este señor, Skin, que era su alumno. Algo bastante terrible es que he tenido discusiones con esto porque hay gente que, Marion se defendía a sí mismo diciendo que estas mujeres, él le estaba salvando la vida, porque todas estas mujeres tenían fístulas, todas las mujeres negras que llegaban, y él decía que la estaba salvando, y la realidad es que las sometía a prácticas inhumanas a las cuales no sometía a las mujeres blancas a las que sí operaba, entre un montón de otras cosas, pero bueno. Por eso es que se hizo hoy en día hablando de las narcas. Así que, yendo a la parte que nos trajo aquí después de esta pequeña lección de historia patriarcal, entonces tenemos esta glándula, que es la glándula anarca, que es la responsable de uno de los tipos de eyaculaciones que tenemos, ¿sí? Como conté al principio, hay dos tipos. Está el squirt y la eyaculación. Yo lo digo así, como dije antes, porque me parece más fácil para explicar. Cuando hablamos de squirt, por lo general vamos a hablar de líquido saliendo por la uretra a borbotones, o sea, un montón, es lo que comúnmente se ve en el porno, y vamos a hablar un poco de cuáles son las diferencias. La pregunta que todo el mundo siempre se hace es, quiero saber si es pis o no es pis. Con respecto a esto, hay que empezar a desmitificar un montón de cosas con el pis. El pis es un líquido del cuerpo que, mientras que no sea el primer pis de la mañana, es bastante estéril, no suele tener un olor fuerte si somos personas que nos mantenemos hidratadas, etc. Ahora, ¿es pis o no es pis? En la mayor parte de los squirts, o sea, de los líquidos que salen un montón, puede haber presencia de eyaculación, o sea, de este líquido que va a ser blanquecino, que va a ser más espeso y que va a ser más salado porque va a tener enzimas y proteínas muy similar a lo que está en el presemen de las personas con testículos y pene. Y por lo general pueden salir mezclados, pero en el squirt más abundante y más líquido, aunque suele haber presencia de fructosa, que es algo dulce, que también puede llegar a estar un poco en el presemen, que está pensado para ayudar y darle energía al semen para que pueda sobrevivir y llegar a destino. Lo que va a haber es, este líquido por lo general, algo muy interesante en muchos estudios es que hicieron que gente fuera a, o sea, en varios de los estudios le pidieron a un montón de gente que sí eyaculaba o que tuviera alguna de estas experiencias, que fuera a hacer una prueba. Entonces vino gente. En uno de los estudios lo que hicieron fue chequear la vejiga, o sea, pedirle a toda la gente que hiciera pis, chequear la vejiga, ver que la vejiga estuviera vacía y hacer que se masturbaran. Las personas tardaban un tiempo, se masturbaban, y las que eyaculaban, lo que notaban es que la vejiga estaba vacía al principio y no habían ingerido líquidos. Entonces salía el líquido, todo eso de algún lado. Ahí lo que notaron es que la vasopresina tenía un rol en hacer que se llenara la vejiga de líquido y que volviera a salir. En este caso, esta absorción de líquido, que también tiene que ver con la razón, la vasopresina es una hormona que está encargada de regular el estado hemostático de nuestro cuerpo, regulando el líquido, ¿sí? Es lo que normalmente se dispara para decirnos que tenemos sed. Normalmente se hace que no meemos cuando tenemos que garchar y nos dice que tomemos agua después. Una de las razones por las cuales tenemos sed después de estimularnos y ganas de hacer pis. Gran timing para tomar agua. Y sacarme el chicle una vez. Bueno, entonces, esta hormona, algo interesante es que puede pasar en un montón de personas, y es una constante, es que las personas que eyaculamos, hola, yo eyaculo, hemos notado y nos han hecho notar que nuestro squirt sabe dulce. Y esto es algo que ha
vuelto loques a muchos científicos que laburan con eyaculación, porque es como, ¿por qué sabe dulce? Están mintiendo las estrellas porno. Y las estrellas porno estaban como, hola, tipo, honey, onda, yo eyaculo, tomo agua antes, me preparo antes, practico antes, sé lo que estoy haciendo, sabe dulce. Y sí, una cosa que notaron es que en la mayor parte de las personas, el squirt, aunque pueda llegar a tener rastros de creatinina y urea, o sea, puede tener rastros de pis, es en su mayor parte líquido, medio dulce. Y en estos casos también como con cierto deje medio frutal. Eso tiene que ver con la fructosa y tiene que ver con que la vasopresina hace un estado en el cuerpo similar a lo que llaman diabetes insípida, en el cual recoge un montón de líquido que sí va a salir de la vejiga, no como el otro, que no va a salir de la vejiga, sino que va a salir de la próstata, ¿sí? Pueden mezclarse. Un estudio que se llevó a cabo en el 2012, si no me equivoco, tuvo el caso que yo llamo caso Marta, que es que cayó una señora y dijo, hola, yo tengo las 2 eyaculaciones. En este estudio le hicieron a varias personas, pero la persona que como que más estudiaron fue a Marta, se llama Marta, pero quien más estudiaron fue a Marta, porque Marta dijo, yo tengo las 2 eyaculaciones, yo soy la clave. Entonces lo que hicieron fue ponerle un catéter dentro de la uretra, y lo que dijeron fue, todo el líquido que salga por el catéter va a venir de la vejiga. ¿Por qué lo pusieron en la vejiga? Lo que salga por fuera del catéter va a tener que ver con estas glándulas preuretrales. Y dicho y hecho, Marta sacó los 2 líquidos. Y ahí sí pudieron examinar que las proteínas y las enzimas eran muy similares a las del presemen, como ya sabíamos del estudio del 2003. Y además tuvimos otros detalles relacionados a la vasopresina y cómo es que al iniciar también Marta tenía la vejiga vacía, se llenó en el proceso. Otra cosa que notaron estudios similares a lo largo de la misma época es que en muchas personas que tenían esta próstata, que no eyaculaban, pero tenían las enzimas presentes en la orina. ¡Oh, no! Bueno. Tenían las enzimas presentes en la orina después de haberse estimulado o de haber garchado, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba esto? Que hay muchísimas personas que tienen esta próstata y que tienen eyaculación, solo que no la eyaculan, sino que se queda adentro y vuelve de nuevo a la vejiga. Lo cual también es como muy interesante, lo cual nos lleva a el tema de Mel. ¿Qué es todo eso de que si eyaculás se siente mejor y esto y lo otro? Hay mucha gente que dice que te puede hacer eyacular, por ejemplo, hay muchas cuestiones ahí. O sea... Qué conocimiento pleno si alguien que no te conoce te dice... Sí, yo te puedo hacer eyacular. No me interesa ahora. Por lo general, hay ciertos tipos de estimulaciones que favorecen la eyaculación. Por lo general tiene que ver con la estimulación en lo que vendría a ser la zona G, que también es como, ¿qué es la zona G? ¿Dónde está? Es difícil. La zona G varía de lugar de acuerdo a las personas, por lo general, siempre suele estar en lo que sería como la pared frontal, anterior frontal, que es esta, pero como es la parte de atrás del clítoris, también depende muchísimo de dónde estemos tocando, como algunas personas lo tienen más, menos protuberante, esto, lo otro. Ahora, hay formas distintas para estimular eso y es real que hay técnicas que favorecen la eyaculación. ¿Es real que cuando eyaculás sentís un orgasmo mucho más pleno? Yo creo que sentís un orgasmo mucho más físico. O sea, como persona que eyacula y ha hecho eyacular a otras personas y ha visto muchas eyaculaciones y labura con eyaculación, lo que he notado de diferencias entre las personas es que el hecho de sacar algo es como que vuelve físico algo que ya sentimos, que es ese orgasmo. También hay como un montón de otras cuestiones que para mí tienen que ver con cómo se suele tratar la eyaculación, como esto que da asco, pero no es como solemos tratar la eyaculación de las personas con pene. Y nada, es un montón que creo que es para otro tipo de vivo, pero lo que me parece interesante es
la cantidad de mitos que se generaron en torno a la eyaculación, como la cantidad de personas que están buscando eyacular porque piensan que ese orgasmo va a ser mejor cuando no necesariamente. Alguien preguntó, ¿puede tener que ver con la intensidad del garche el squirt? No necesariamente, o sea, tendrías que definirme como intensidad de garche. Lo que sí es real es, mientras más tiempo pases, más tiempo van a tener tus hormonas a acomodarse, y, o sea, mientras más tiempo pases estimulando, y también mientras más estimulación haya, más posibilidades hay de que ciertas zonas se estén preparadas como para eyacular. O sea, yo eyaculo con que me toquen 2 segundos, pero la realidad es que mientras más tiempo pase tocándome y mientras use ciertas técnicas, o sea, si aprieto, por ejemplo, para la zona en la que está la vejiga, es claro que voy a favorecer el tipo de ese tipo de eyaculación. El otro tipo de, o sea, el squirt, el tipo de eyaculación no sabemos exactamente qué puede ser lo que haga que se dispare, ¿sí? Pero sí, en ciertas posiciones, por ejemplo, en, las posiciones en donde tenemos más expuesta la zona G, por ejemplo, de rodillas, como mostramos ayer con la almohada, Gran o, momento. clave, o mismo estimulando la zona G, como decíamos antes, hay muchísimas más chances con una persona panza arriba de ayudar a que salga el líquido, ¿sí? Para mí es una experiencia súper interesante y otra vez hacer este tipo de movimientos en esa zona favorece el que salga bolla de líquido en las personas. También hay como muchas cuestiones. Hay personas que recién cuando entran en la menopausia y tienen un cambio hormonal pueden eyacular. Hay personas que necesitan cierto tipo de estimulación. Hay personas que necesitan un orgasmo muy fuerte para que suceda. Hay personas que necesitan que le estén estimulando mucho tiempo la zona G. Hay personas que necesitan una estimulación clitorial mega fuerte. Hay personas que tienen que ver con la excitación, con el momento del ciclo, con un millón de cosas. Como siempre, las hormonas son algo extraño. Acá agregan, si buscas eyaculación femenina en Google te aparecen un montón de notas sobre el misterio de los estudios, etc. Otra persona dice, ¿hay algún consejo para squirt para alguien que es multiorgásmica? Y uno más, y después ya está. No termino de entender cómo se evidencia la eyaculación. Cuando el squirt es un montón y el del porno, y la eyaculación es menos y no se la chorra solo en el orgasmo, o puede ser antes. Primero yo tengo un re problema porque no existe la eyaculación femenina. Existe la eyaculación de vulvas o de personas vaginoportantes. Hay muchísimas mentiras en el sentido de que hay muchísimas revistas médicas que en realidad no son revistas médicas que repostean información y también repostean estudios que ya no se usan porque han sido dados de baja. Por ejemplo, hay un estudio muy famoso que hizo el muestraje con 6 personas. ¿Entendés? O sea, buscaron... ¡Qué papelón! Y Orgasmo y confusión. como que o sea, no se usa más. También hay o sea, primero, todo estudio que tenga que ver con sexualidad tiene muchísimas aristas y muchísimas situaciones, ¿sí? Están haciéndolo sobre mujeres cis, mujeres heterosexuales, porque no van a ser las mismas prácticas ni las mismas formas. Estas mujeres eyaculan teniendo sexo penetrativo con hombres cis, son mujeres que tienen cierto tipo de práctica, son mujeres que lo hacen masturbándose. ¿Qué tipo de estudio están haciendo? Es un estudio que está centrado en, por ejemplo, el estudio que tiene que ver con la vejiga, no testió otras variables, porque está específicamente relacionado con eso. Mismo los estudios relacionados a enzimas y proteínas de la eyaculación por próstata, estaba centrado en eso. Pues otros estudios recolectan, comparan y hay muchísimas metodologías a la hora de investigar y muchas dan con teorías, no realmente. Es difícil decir que hay algo que compruebe algo, o sea, se quiere demostrar y se junta data para intentar demostrar las teorías que hay antes de encontrarse con esto. O sea, la teoría principal de uno de los estudios es: existen 2 tipos de eyaculación. Lo que nos muestra la data, o sea, lo que nos propone la data es que sí, es que parece haber una gran diferenciación. La gran diferenciación es que una es más blanquecina, más espesa y sale muchísimo menos,
y la tiene un menor número de personas, aunque estudios más tarde nos muestran que un menor número de personas la expelen del cuerpo, pero que muchas la tienen presente en la orina después de tener prácticas sexuales o eróticas o masturbatorias, y que hay otro porcentaje, que es el porcentaje que solemos ver representado en el porno, de personas que sacan bocha de líquido, que puede ser, o sea, hasta medio vaso, o sea, hasta 150 mililitros, que es más fácil de lograr porque podemos estimular, o sea, porque en general esto de que la vejiga se nos llene de líquido es algo que le pasa a gran parte de las personas vulvoportantes, y que ayudarnos a expeler durante el orgasmo, hay técnicas y hay formas de hacerlo. Hay talleres de eyaculación en donde hay gente que tal vez nunca eyaculó, que la pueden hacer eyacular, o sea, es posible. Hay gente que nunca jamás lo logra, hasta otra vez, cierto momento de su vida, cierta situación mental o cierta edad. Hay otra pregunta que creo que no respondí. Alguien preguntó, ¿era un consejo para squirt para alguien que es multiorgásmica? Sí. El consejo, o sea, para squirt es el mismo en general, es buscar alguna forma de estimular la pared interna, que estaría, o sea, más o menos a la altura del clítoris internamente. Suelen ser hacer movimientos curvos y de presión, e intentar estimular interna y externamente. Por ejemplo, es muy común que la gente eyacule con fisting, por ejemplo, que es, o sea, metiendo el puño dentro de la vagina, o usando wands, o usando cosas muy potentes, que por lo general hagan que una persona acabe varias veces. O sea que si ya de por sí tendés a acabar varias veces, hay chances de que tengas más facilidad para eyacular. O sea, no, otra vez, ¿de dónde saqué esta información? Por lo general, la experiencia mía de haciendo eyacular a personas es que en general las personas que tienen facilidad para acabar tienen más chances de lograrlo, pero eso depende muchísimo. Otra vez, cambia mucho. O sea, conozco gente que hizo una carrera eyaculando, haciendo eyacular a otra gente, y hasta esa misma gente te va a decir, mirá, hay gente que nunca eyacula. O sea, por lo general, las vulvas tienden a mojarse un montón, que eso ya es como súper interesante. Pero hay personas que tienen un tipo de eyaculación que es muy pequeñita y que no se va a ver como esa cantidad. Entonces es como, también depende. ¿Alguna otra duda o pregunta? Les doy unos segundos. Pero ahora no. La clave sería masturbate. Sí, la clave es pajeate. Pajeate y investigalo. Igual, por ejemplo, mismo La moraleja de hoy. La moraleja de todos los libros. Es, otra vez, la estimulación interna y externa para mí juegan un gran papel. Y también darse tiempo, porque algo que pasa mucho es que cuando sentís que estás por darle un toque más, algo que me ha pasado mucho es personas que sienten que están por y siguen, y si estás metiendo algo para que salga el líquido lo tenés que sacar, porque muchísimas veces estás apretando demasiado y no permitir la salida del líquido. Entonces a veces es darle, o sea, si estamos metiendo algo, es darle hasta que parezca que te estás por mear, que es una sensación que vas a sentir, y sacás y sale el líquido muchas veces. Y después le podés seguir dando. Es interesante. La verdad es que, o sea, es una sensación muy especial. O sea, a mí, esto es personal, yo nunca lo eyaculé y me pasó mucho tiempo que yo asumí que la gente acababa así. Y me pasó, porque obviamente crecí viendo porno, la gente en el porno eyaculaba, en el porno que yo veía, porque nada, muchas veces lo veía que pasaba. Y asumía que era como común, que era algo como de público conocimiento. Hasta que empecé a leer y me empecé a enterar que en realidad no. Y fue un bajón. Alguien pregunta, estudios con personas intersex ni existen, ¿no? A ver, esto es un tema complejo y gracias por traerlo a la mesa. Excepto que una persona haya nacido con un tipo de intersexualidad en donde no se haya podido asignar un género a esa persona, o sea, que haya tenido características sexuales primarias o secundarias que no entren dentro de las categorías binarias de género, ¿sí?
Hay muchísimas personas que son intersex y no lo saben hasta entrada a su vida. Y hasta, es más, un caso muy famoso es en las competencias deportivas del 96 en las Olimpiadas. Se mandó por una situación a hacer análisis cromosómicos a todas las personas que estaban compitiendo. Y el 16% de las personas, de las mujeres que estaban compitiendo en la categoría de vóley, eran intersex y no lo sabían. Tremendo. 16%. Es un montón. O sea, Sí. hay muchísimas personas que no ¿Por qué, saben que por qué- tienen por una qué ese diferencia. estudio igual? Y transfobia. Sí, es verdad. Sí, sorry, te la dropeo. O sea que el tema es, si específicamente la pregunta es si hay una diferencia en las personas que tengan otra configuración de características sexuales, la pregunta sería, ¿por qué querría saber específicamente cómo viven la eyaculación personas intersex? O sea, ¿qué aportaría en este sentido? Y yo pienso que en la actualidad hacer un estudio así aportaría más cosas negativas que positivas para la comunidad intersex particularmente. ¿La eyaculación es sí o sí durante el orgasmo o puede ser antes? Porque creo que me pasa antes o si no, algo me pasa que no es eso. Sí, puede pasar antes, después, durante. También es algo común en personas con pene. Hay personas con pene que en realidad eyaculan y el orgasmo sucede antes, o eyaculan y el orgasmo sucede unos segundos después. La eyaculación puede ser parte de o sea, puede venir unida al orgasmo, como pueden ser espasmos previos. Tengamos en cuenta que cuando estimulamos la vulva, en general se producen muchas espasmos y contracciones. El líquido puede salir en una de esas, como también puede salir en los espasmos más fuertes propios del orgasmo. O sea, creo que se responde un poco en esto. Alguien justo preguntó, ¿el squirt viene de la mano con el orgasmo? Sí. Sí, eso es lo mismo. O sea, puede suceder como puede no suceder. También hay personas que también se pueden mear mientras están garchando, o sea, pero por lo general es menos probable, por esto que les contaba de la vasopresina. Nuestro cuerpo tiende a almacenar estos líquidos cuando se activa el sistema simpático, o sea, no al revés. O sea, históricamente las razones de las primeras investigaciones en torno a la eyaculación tenían que ver con si las personas que eyaculaban, mujeres cis que eyaculaban, tenían incontinencia. Lo que se quería saber es si había incontinencia y cómo arreglarla. O sea, también muchas de las cosas que hizo Skin durante su vida fue castrar a personas y taparles las glándulas paruretrales para evitar que eyacularan, porque estas personas lo vivían como lo peor que les podía pasar, porque no podían tener sexo o masturbarse. Entonces es como, esos son los orígenes también de las investigaciones en torno a esto. Cómo es que algo como el pis se vuelve una marca de vergüenza, de discriminación, de asco, que llevó a muchas personas a, en silencio y bajo el escrutinio del adoctrinamiento, llevarse a cabo estas cirugías para evitar esta situación, y cómo es que durante años se descreyó y no se tuvo en cuenta la palabra de un montón de trabajadoras sexuales y actrices porno diciendo que estaban mintiendo y que eso era cine y un montón de cosas, cuando, no sé, pienso en Annie Sprinkle, que es como la madre del posporno, que una de las cosas que, bueno, ella hablaba muchas veces de esto de la eyaculación y tenía talleres de esas cosas, y cómo es que no se creía de estas experiencias por no ser experiencias que la ciencia patriarcal liderada por hombres cis pudiera entender, porque eran experiencias que no surgían de ellos. Y en ese sentido la verdad es que es como muy interesante también pensar como qué terminamos reproduciendo cuando también decimos como no, pero este estudio dice o esta otra cosa dice, cuando también vemos como cuáles eran los presupuestos detrás de ese estudio. Lo que se quería saber es si estas personas tenían incontinencia. Lo que terminaron encontrándose es que había un mundo como muchísimo más grande
y que hay que escuchar más a las estrellas porno, a las actrices porno, a las trabajadoras sexuales en general. Así que nada, eso también es como bastante interesante. Ustedes querían saber cómo eyacular y yo estoy acá tipo diciendo no, es que las instituciones biomédicas que... Bueno, lo voy a escribir, pero ya que... entonces es anarca para uretrales, ex skin o skene. Y las otras que decís que nombraste ayer, ex Bartolino creo, ¿cómo es el nombre que queremos? Betsy, se les dice tipo glándulas de Betsy. Y no me acuerdo qué se le puso a Lucy. Tengo que chequearlo de nuevo. Igual lo voy a chequear y lo voy a subir historias. Porque siempre me olvido. Siempre me olvido. Pero sí, son... mismo ya no se dice más trompas de falopio, sino que se está diciendo tipo trompas uterinas. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí. Como que se está intentando como que modificar el lenguaje porque los tiempos cambian. Y también está bueno probar como tener esta posibilidad de reivindicación histórica y dar espacio a otras narrativas que siempre lo tendrían que haber tenido. Igual voy a estar compartiendo un artículo que escribí hace un tiempo sobre eyaculación y compartiendo también el texto de Itziar Siga que ella escribe sobre eyaculación y sobre la historia de Anarca Lucy Betsy, que me parece muy piola para leer y también para entender como un poco la movida ginecopunk. Y también voy a estar compartiendo un fanzine que hizo Carnes Tolendas en un momento de conexión latinoamericana entre mujeres cis y lesbianas, que sacaron adelante un fanzine sobre ginecopunk que ilustra un poco esta historia también y cuenta cómo son las historias de aborto independiente, ¿no? Hicieron un laburo muy interesante que otra vez también tiene que ver con esto, sobre cómo es que hay ciertas cuestiones primordiales para la vida de las personas vaginoportantes que no fueron nunca una prioridad de ninguna agenda, ¿no? Como esto de la estructura interna del clítoris o la eyaculación o un montón de otras cosas que las instituciones biomédicas y las agendas de investigación nunca tuvieron en cuenta hasta que de repente fue como, bueno, parece que hay gente que está meando y es un horror eso que las mujeres se meen, así que vamos a ver qué hacemos para que deje de suceder. No vaya a ser que lees a alguien. ¿Qué pasa? Yo apoyándome en esto haciendo hay un ruido extraño como sí. Y me asusta. Soy yo mi amor. Bueno, nos quedan 2 minutos seguro, así que 8. ¿8 minutos? 8. Hice tipo así porque son 5 y 5 son 10. Cuando son 5 solo 1. Alguien dice, se le dice orgasmo al clitoriano y no hacía la eyaculación y el squirt. O sea, muchísimas veces como la eyaculación sucede diferenciada del orgasmo, hablamos simplemente de eyaculación y no hablamos de orgasmo porque pueden suceder por separado. Entonces por eso hablamos de eyaculaciones o squirts y usamos orgasmo para orgasmo, o sea, para decir tipo acabé y eyaculé como dos cosas distintas, que en realidad también son dos cosas distintas para las personas con pene. Una persona con pene puede eyacular sin haber acabado y puede acabar sin eyacular. También, o sea, hay un montón de narrativas con respecto a esto que normalmente se confunden, como esto de decir tipo erección, ¿no? Históricamente pensamos en erecciones, o sea, decimos erección y pensamos en penes, pero en realidad todo tejido eréctil se erecta. O sea, los pezones se erectan, el clítoris se erecta, la vulva se llena de sangre y se hincha, las conchas eyaculan y acaban, los penes eyaculan y acaban, los penes se mojan también, la cabeza del pene se moja y se llena de presemen, así como la vulva se moja. Como que también empezar a diferenciar estas cosas ayuda un poco a sacar el género de los genitales y empezar a también pensar otros tipos de narrativas y de fugas, como entender que tipo el pene tiene muchísimas más funciones, que también se puede frotar, que también, o sea, que 2 pijas pueden tijeretear, que las cosas humedecen y se erectan en general, como que ayuda un poco a poder abrir un poco la cabeza y pensar de otras formas la sexualidad. Sí, ¿alguien tiene una pregunta con esto? O otra pregunta relacionada a eyaculación, sexualidad, orgasmo, etcétera, etcétera. Como... Es la ronda relámpago, vamos. Sí, porque, o sea, hay más cosas para decir, pero creo que
es repetir y entrar como en estudios, en cuestiones como más, tal vez, de ponernos como a analizar cositas muy chiquititas. Entonces tal vez sí tiene alguna otra duda relacionada a sexualidad, pero que esté en los parámetros de esto. ¿Algún libro para recomendar sobre esas narrativas? No. No. Siguiente pregunta, ¿no? A ver, uf. No, estoy leyendo la guía de espatologización trans, que la súper recomiendo. La pueden comprar por Mercado Libre. No, mi compu, perdón, please. Que salió caro el flex. Estoy leyendo esta guía, que la súper recomiendo. Y la pueden encontrar en Mercado Libre. Y creo que pueden encontrar lo para mí más importante del libro, que es el primer capítulo, que es Cambios, Géneros y Paradigmas, escrito por Blas Rada y Moira Pérez. Que en una parte hacen un análisis de lo que se consideran el Tratado de Yogyakarta, que plantea la definición de identidad de género que se utiliza en la Ley de Identidad de Género argentina. Y la verdad es que me gusta mucho porque la Ley de Identidad de Género, una de las cosas que plantea es que no existe el sexo biológico, y muchísima gente no sabe eso sobre la ley. Es más, yo creí mucho tiempo que la ley era binaria hasta que me senté y la leí bien y dije, oh Dios mío, esta ley no tiene sentido. Esta ley tipo es un montón. Y creo que más que lecturas específicamente sobre cómo pensar la sexualidad, creo que tenemos que tener más lecturas en torno a cómo pensamos el género, porque desarmar cosas desde ahí nos ayuda a poder pensar las cosas de otra forma. Las similitudes ya estaban ahí, o sea, ya sabemos que los penes se mojan. El tema es que los penes no están vistos de esa forma, o sea, no se permite, o sea, así como la idea de que el pene solo penetra es algo que también hiere al pene, a las personas peneportantes, porque también eliminan su posibilidad de crear otras cosas, o sea, eliminan su posibilidad de lubricarse, de tocarse, de frotarse y un montón de otras cosas. Así como se elimina la posibilidad de las vulvas de tener clítoris, de penetrar, de jugar, de mojar, de tener otros roles, de erectarse. O sea, esas cosas ya existen, lo que tiene que cambiar es el lente a través del cual los vemos. Eso es como un poco mi respuesta. Este es un gran libro para mí, para hacer eso, por lo menos el primer capítulo. Después tiene más aportes en torno a educación, pero en general está muy bueno. ¿Hay estudios acerca de la ausencia total de eyaculación durante el coito en personas con pene? Sí, hay. Los puedo buscar y colocar, pero en general es un poco menos común. O sea, algo interesante con respecto a la eyaculación en vulvas, y esto es importante, es que el desquicio de la comunidad científica es que muchísimas cosas en el cuerpo se piensan a través del vínculo que tienen esta pregunta es muy buena, el vínculo que tienen con la funcionalidad que tengan, ¿sí? O sea, el cuerpo se piensa en cuanto a su función. O sea que se entiende que la eyaculación es algo que el cuerpo busca tener, porque necesitamos poder transportar el ADN de un lugar a otro, ¿sí? Por eso es que el pene está hacia afuera. O sea, necesitamos que pueda ingresar en un espacio y llevar el ADN para que se produzca una fecundación y continúe la especie. Entendamos que esta función biológica no tiene nada que ver con una realidad, tiene que ver con estructuraciones y lecturas que se hacen desde la ciencia. Como la eyaculación en vulvas no es necesaria en el paradigma reproductivo biológico básico, muchísimas personas no lo tienen, ¿sí? En cambio, el cuerpo de las personas peneportantes pareciera estar constituido de una forma que favorezca que se produzca eso con el orgasmo. Pero hay casos, y esto tiene que ver con cuestiones hormonales, como lo mismo con la falta de erección.
O sea, la falta de erección en personas 30 segundos. con pene menores de 50 años, 40 años, tienen que ver con el nerviosismo por lo general, porque si no tendrían que ver con situaciones neurológicas. En general las personas con pene tienen erecciones hasta cuando duermen. Entonces hay como ciertas cosas que ya están definidas más por cuestiones de cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las hormonas. Este tema es genial, lo podemos hablar en el próximo. Lo vemos mañana a las 10. Chau. Espero que les haya gustado.